El Real Zaragoza ha presentado las equipaciones que lucirá el equipo dirigido por Paco Herrera esta temporada. Con mucha expectación, los jóvenes canteranos del conjunto aragonés han desfilado con cada una de ellas. La primera, clásica camiseta blanca con detalles azules en las mangas y pantalón también azul. Como novedad, el cuello llevará bordado Real Zaragoza. La segunda recuperará las franjas habituales en la avispa, mientras la espalda quedará completamente negra con nombre y dorsal en amarillo. La tercera seguirá siendo roja y con pantalones azules. Por último, la primera equipación de portero volverá a ser verde. García Pitarcha ha hecho mención especial a Ámbar y Mercury en la actual situación económica. Agradeceros que en una situación económica difícil para todo el mundo, parte de vuestro esfuerzo, parte de vuestra energía y parte de vuestros recursos los destinéis a ayudarnos, a que podamos competir mejor, porque vuestro soporte económico nos hace más fuertes. Con respecto al pasado año, las equipaciones introducen algunas modificaciones. Todas las camisetas tienen detalles de ventilación, hemos hecho el bordado de Real Zaragoza en la parte de atrás del cuello, que creo que es algo que va a gustar bastante a nuestra afición. Y bueno, pues hemos recuperado los listones tradicionales de los colores de Liberia, como todos habéis visto, ¿no? En la parte delantera de la segunda equipación, la equipación avispa, la amarilla y negra. Todas ellas estarán a la venta desde este mismo jueves. Al evento han asistido, además del director general y Moisés, Paco Herrera y varios de sus chicos, entre ellos un Paco Montañés todavía con futuro incierto y un Víctor Rodríguez que próximamente se unirá a sus compañeros ya recuperado. Tras el acto, todos han brindado por el ascenso y por una equipación que ansía volver a ser de primera.